X4 porque la X3 yo la tenemos. Seguimos. Segunda ecuación que habría que hacer. Añadir otra variable oculta, la X5. Muy bien. La X5 es también variable de holgura. Y todas las variables, desde la 1 hasta la 5. ¿Perdón? Sin el 2. En la segunda ecuación es X1 2x1 más 4x2. Bien, una vez que lo tengo en forma estándar, ya podría aplicar el método del simple. ¿Qué es lo que va a hacer el método del simple? Lo que vamos a ver ahora y que es fundamental, que es lo importante. Lo que va a hacer es coger de forma arbitraria al principio, podemos coger cualquier base. La matriz A la tenemos aquí escrita, no la vamos a volver a escribir. Son los coeficientes de aquí. ¿Alguna duda sobre eso? Las X son las 5 variables que tenemos. La B son los elementos de la derecha. Y la C son los coeficientes de la función objetiva. Por eso no he querido borrar lo que teníamos aquí. Para que vayáis viendo lo que es cada cosa. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, cogemos una base de ahí. ¿Qué base tomamos? Por ejemplo, una de las bases que podríamos tomar, ¿cuál es? Por ejemplo, las dos primeras. ¿De acuerdo? Bueno, cuando no es una cosa... Ahora cuando eso será... Estamos aquí. Bien, cogemos la base 2, 2, 1, 4. ¿Cuáles serían las variables básicas con esa base? Muy bien. Todo el mundo lo ve. X1, X2 para esa base. ¿Quién es la inversa de B? La inversa de esa matriz. ¿Quién es B? 6, 12. ¿Lo veis todo? ¿Se está entendiendo hasta ahí? Entonces, una solución básica, ¿cómo se va a obtener? Multiplicando B a la menos 1 por B. ¿De acuerdo? Ahora, la columna A1, la 2,1, ya lo veremos. El 2,1 en la nueva base, ¿cómo se escribirá? El vector 2,1, el A1, ¿estáis siguiendo? ¿Cómo se escribirá en la nueva base? ¿Cuáles serán sus coordenadas? Es para ver si estáis entendiendo algo. Porque muchas veces, repito, como muy bien habéis indicado, esto es el A1. ¿Lo veis? Esto es el A2. La base va a estar constituida por el A1 y el A2. Si el A1 lo quiero escribir en función de A1 y A2, ¿cuáles serán las coordenadas de A1? Si lo que estoy preguntando no es de ya. ¿Estáis entendiendo? Lo que estoy diciendo aquí, A1 es la columna,
Lo hago paso por paso. A1 es 2, 1. ¿De acuerdo? Mi pregunta es, este A1 yo lo puedo escribir en función de la b a la menos 1, es decir, puedo obtener las nuevas coordenadas del A1. Mi pregunta es, ¿cuánto vale I1? Antes de hacerlo, a ver si os estáis dando cuenta de lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son las coordenadas de A1 en A1 a 2? ¿Cuáles son las coordenadas de A1 en A1 a 2? ¿Sabéis lo que son las coordenadas? Vamos a ver. El vector 5, 8. En las coordenadas cartesianas, ¿cuál es la primera coordenada? 5. ¿Por qué? Porque estamos ¿en qué base? En la 1, 0, 0, 1. ¿Estáis siguiendo? ¿Cuánto va a valer la I1? De la base. B a la menos 1 por A1. ¿Estáis de acuerdo? Calculamos la inversa de esa matriz y la multiplicamos por A1. ¿Cuánto va a salir claramente? 1, 0. Si yo quiero escribir A1 en función de A1 y A2, ¿por qué tendría que multiplicar la 1 para que salga 1? Por 1 y la 2 por 0. Eso es escribirlo. ¿Os queda claro? En el caso de que fuera con A2 sería 0,1. El I2 sería 0,1. Muy bien. Pero lo importante es que lo entendáis, porque hacer estas operaciones es calcular, es acometer. Pero entender que si yo estoy haciendo un cambio de base, lo que estoy cambiando las coordenadas de los vectores que tienen esa dimensión. ¿Sí, no? Habéis visto cambios de bases, ¿no? Entonces, XB, no lo hemos hecho antes, si se hacen los cálculos, sale 0,3. ¿De acuerdo? Bien, esta solución ¿cómo es? Es una solución básica, factible. Básica porque se ha obtenido de una base, factible porque todos son mayor o igual que 0. ¿Está claro? Básica, al ser básica ya verifica esto, al ser mayor o igual que 0 verifica esto, y es degenerada porque uno de los componentes es 0. ¿Me estáis diciendo? ¿Cómo se calcularía, por ejemplo, el θ, la función objetivo? ¿Cuánto valdría la función objetivo? ¿Cuánto valdría la función objetivo? 2 por 0 más 4 por 3 sería 12 y el resto, como vale 0, 0. 12. ¿Estáis viendo? ¿Estáis viendo la notación que estamos siguiendo? ¿O estáis viendo? Claro, lo de 2. ¿Perdona? La función objetivo. ¿Cuánto vale z? ¿Dónde lo creo? Que no quiero borrar esto para que vayáis viendo lo que es cada cosa. Bueno, creo que si no, no ganamos en claridad. ¿Alguna duda hasta aquí?
¿Se ve online? Bien. La función objetivo. Si lo queremos escribir, es sustituir ahí. Pero si lo queremos escribir de forma matricial, ¿qué tendríamos que poner? Las z, ¿cuáles son distintos de ceros? Las básicas. ¿De acuerdo? Sería 0, 3. Estas son, perdón. Los coeficientes de la función objetivo son el 2, el 4 y el 1. Esto es la C. ¿Estáis siguiendo? ¿Vale? ¿Lo entendéis? ¿Perdón? ¿Es un solo? Bueno, pues estoy bien. 2, 4, 1. Para ser más exacto. Esto es C1, C2, C3, C4, C5. C1, C2, C3, C4, C5. ¿Estáis siguiendo? ¿Cuáles son el C sub B? El C sub B es estos dos, el 2 y el 4. Los C sub B son los coeficientes de la 1 y de la 2. El 2 y el 4. El 2 y el 4. ¿Estáis siguiendo? Los únicos que pueden ser distintos de 0 es el 1 y el 2. Que valen 0 y 3. Que pueden ser, no tienen por qué ser distintos de 0. ¿Me estáis siguiendo? ¿Y el resto de variables cuánto valían? Las que no son básicas. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Es sustituir aquí, ni más ni menos. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? Vamos paso por paso. Lo de una base, ¿te has enterado de lo que he hecho es una base? La base que hemos considerado es una submatriz de orden 2×2. Hemos cogido la de la columna 1 y la de la columna 2. ¿De acuerdo hasta ahí? Porque sí o por algún motivo. Porque es una base. Porque sí. Quiero decir, igual podrías coger la 1001, cualquiera de ahí, de dimensión 2×2. Por ahora, pues ahora es coger una base y eso sería una base que va a dar lugar a una solución básica. ¿Cómo se obtiene esa solución básica? Multiplicando b a la menos 1 por b. ¿De acuerdo? Ya hemos demostrado por qué. Porque es escribir esto. Despejo la xb y me sale b a la menos 1 por b. ¿De acuerdo? Si multiplico la inversa de esa matriz por el b, que es el 12, me sale 0,3. ¿Cuánto vale x1? 0. ¿Cuánto vale x2? 3. ¿El resto de variables cuánto vale? 0. Porque si esto es una base, es que el resto vale 0. ¿Queda claro? Igual, o sea, no haría falta calcularlo. No, solo las básicas. Porque las básicas son las que son distintas de 0. Las que no son básicas son todas 0. Todas 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se obtiene la función z? El cb por el xb. ¿Por qué? Porque el resto siempre es 0. Multiplicar por 0 es 0. ¿Queda claro? Esa sería una de las posibles soluciones. Esa sería una de las posibles soluciones. Ese es uno de los puntos extremos. Entonces habría que comprobar todos los puntos. Ya veremos el algoritmo. Ahora lo que estoy diciendo es, ¿cómo se obtiene una solución básica a partir de una base?
¿Queda claro? ¿Alguna duda sobre la nomenclatura que estamos usando? La A se va a utilizar siempre para las columnas iniciales de A. Y la I 1 que hemos visto antes, para las coordenadas de la A1 en la nueva base, la que se esté considerando. La I2 para la columna 2 y así sucesivamente. ¿Queda clara esa anotación? Bien, continuamos. El I1, ya lo hemos calculado antes. ¿Cómo se calculaba el I1? Como B a la menos 1 por 2,1. El 2,1 era la columna de la A1. ¿Cuánto sale? 1, 0. Y esto es lo que quería que vierais bien. Claramente, si voy a considerar como base a la A1, ¿cuál será la columna? ¿Cuál será la primera coordenada de la A1 en la nueva base? 1. La otra es 0. No podía salir otra cosa, si no nos estamos equivocando. ¿Lo veis claro? La pregunta que hacía vuestro compañero, la I2 debería de salir 0,1. Efectivamente, 0,1. ¿Queda claro? La I3, para que salga ese valor, ¿qué es lo que hemos tenido que hacer? Decirme cómo se ha calculado I3. ¿Cómo se ha obtenido ese valor de I3? Un tercio menos un tercio. ¿Qué hemos tenido que hacer? Dime. No te oigo, Susana. No, estamos en la misma base. No. Esa base cambia toda. Cualquier vector de dimensión 2, tú lo puedes escribir en esa base. Es una base. Y como tienes dos componentes, puedes escribir cualquier elemento de cualquier vector de dos componentes en esa base. Puedo escribir la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, porque tengo 5 columnas. Si tuviera 20 columnas. Si tuviera 1000 columnas. ¿Entendéis? ¿Cómo se obtendría el I3? Cogiendo otro, bueno, en la sub 3. Dime. Sería, bueno, la base sería 2, 2, 1, 4. La inversa de la base, lo mismo que aquí. La inversa de la base, ahora multiplicado por Sería sub 3. A sub 3. ¿Quién es A sub 3? A sub 3 es 0 menos 1. ¿Lo veis todo? ¿Lo entendéis? Y esto sale un tercio menos un tercio. ¿Cómo se obtendréis 4? La inversa de B. Muy bien. Porque 1, 0. 1, 0. ¿Lo veis todo? Igual a 1. 1. 0. ¿Lo veis? ¿Cómo se obtiene ahí 5? ¿Lo veis todo? Pregunta. Nacerla. ¿Cuál es la inversa de la matriz 2, 2, 1, 4? Nacerla. Así que estoy esperando lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la inversa de la matriz 2, 2, 1, 4? No la hagáis de memoria, de cabeza.
¿Alguien me la sabría decir? 2 tercios, un sexto. Muy bien. ¿Por qué? Lo multiplican al final por 0. Muy bien. Aquí está la matriz. 2 tercios menos un sexto, un tercio menos un tercio, un tercio. ¿La veis? ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo aquí es multiplicar b a la menos 1 por la identidad. B a la menos 1 por la identidad, que es b a la menos 1. Es decir, siempre voy a tener localizada la inversa de donde estaba la identidad al principio. ¿Lo veis todo? ¿Se ve? ¿En casa? Bien, pues continuamos. ¿Cómo se calcularía, por ejemplo, Z1? Z1, lo que hay que coger los coeficientes básicos. ¿Cuáles serían los coeficientes básicos para esta base? Hemos visto que los coeficientes básicos son el 2 y el 4. El 2 y el 4. Estamos poniendo la columna 1 y 2. El 2 y el 4 lo multiplicamos por la columna 1. La nueva columna 1, ¿cuánto valía? La 1, 0. Por lo tanto, nos sale 2. ¿Queda claro? Que así calculamos el resto de zetas. ¿Alguna pregunta? Si entendéis esto bien, luego las demostraciones son muy sencillas. Si no, nos perdemos en la notación. Sobre todo con la notación. Sin lugar, La z que habíamos calculado antes con los coeficientes es distinta de esta z. sí. La z es esta z, sin su índice. ¿De acuerdo? Y la z, cuando lleva su índice, lo que estamos calculando siempre es la CB, respuesta, para que sea en fila, por la I sub I, por la columna. Entonces, esto es diferente que esto. Esto es CB por X sub I. No confundamos con esto. Por eso digo que la notación es la que puede liarla. Pero si se entiende bien, bien. Si cogemos otra base, ¿cuál podría ser otra base? Coger la columna 1 y la 3. ¿De acuerdo? Antes hemos cogido la columna 1 y la 2. Ahora cogemos la 1 y la 3. ¿Me estáis siguiendo? ¿Sí? Si cogemos la 1 y la 3, todo es análogo. Solo que ahora, ¿cuáles son las variables básicas? La 1 y la 3. ¿Queda claro? Si multiplico b a la menos 1 por b, haciendo la inversa, hago la inversa y me sale 3 menos 9. ¿Esa solución es básica? ¿Es básica? Sin miedo. Sí. ¿Por qué? Porque lo he obtenido a partir de una base. Siempre que tenga inversa, esto es una base. Por eso su determinante es ¿es básica? Sí.
¿Es factible? No. ¿Por qué? Porque hay un elemento negativo y todos los elementos tienen que ser mayores o igual que 0. Eso sería una solución básica, pero no es factible. ¿Cómo he pasado de la anterior matriz a esta? ¿Cómo he pasado de la anterior matriz a esta? Antes que tenía la columna 1 y la columna 2. Ahora la nueva matriz, ¿qué columnas tiene? La 1 y la 3. ¿Qué es lo que he hecho para pasar de una matriz a otra? Quitar la columna 2 y donde estaba la 2 he puesto la 3. ¿Queda claro cómo se cambian de matrices? Intercambiando columnas. ¿Se queda claro? Una variable que sale de básica para que entre otra. Y eso es lo que hace siempre. Solo que lo va a hacer de tal forma que siempre va a ir a una solución con mejor función objetivo. O al menos igual. Como veremos. ¿Queda claro? Para esta nueva base podemos repetir todo el proceso. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Está entendiendo? Bien. ¿Qué es un punto óptimo? ¿Qué es un punto extremo? Un punto extremo ya sabemos que es que es una solución óptima, lo primero. Una solución óptima es aquella solución que toma el mejor valor en la función objetivo. Si es de maximizar, es la solución donde la función objetivo alcanza el mayor valor posible. Si es de minimizar, es aquella solución donde la función objetivo alcanza el menor valor posible. ¿Está claro? No hay ninguna solución que sea mejor que ella. Esa es la óptima. ¿Cuándo decimos que un problema es no acotado? Cuando la función objetivo, si es de maximizar, tiende al infinito, si es de minimizar, tiende a menos infinito. ¿Cuándo decimos que hay soluciones óptimas alternativas o múltiples? Pues cuando hay más de una solución. Y ya vimos que si hay más de una solución, es porque hay infinitas soluciones. O bien todo el segmento, si hay de soluciones, o todo un rayo, se llama rayo óptimo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, el conjunto de soluciones factibles del problema lineal estándar siempre va a ser un conjunto convexo y cerrado. Recordar que siempre va a ser de este tipo, en dimensión 2. Eso es un conjunto convexo y cerrado. ¿De acuerdo? Más concretamente es un poliedro o polítopo. ¿De acuerdo? Quedamos con la palabra polítopo. No está en transparencia, pero lo he dicho en clase. ¿De acuerdo? Polítopo. Polítopo. Repito, no está en la transparencia, sí en el libro, lo he dicho en clase. ¿De acuerdo? Si no soy un poco de picardía. Bien, polítopo. Siempre tenemos un conjunto cerrado y convexo. ¿Qué es un punto extremo? Un punto extremo, como sabéis, es esto. Matemáticamente es cuando yo no puedo coger otros dos puntos del conjunto y el segmento que une esos dos puntos contenga ese punto. ¿De acuerdo? Es decir, nunca puedo coger dos puntos dentro del conjunto. El segmento que une esos dos puntos contenga ese punto. Porque son puntos extremos. Cualquier otro punto sí. Por ejemplo, este. Yo puedo coger este y el segmento que lo une contiene ese punto. ¿Queda claro?
Eso es un punto extremo. ¿Qué es un punto extremo adyacente? Un punto extremo adyacente es el punto que se encuentra en la misma arista que ese punto. Es decir, ¿cuáles son los puntos extremos adyacentes a este? O bien este, o bien este. Lo estoy viendo desde allí. ¿Lo ves? Si no escribo, tampoco lo veis. O sea, si tengo este punto, ¿cuál es el punto extremo adyacente? El adyacente es o este o este. ¿Queda claro? El simple, ya os digo que va a estar en un punto extremo adyacente, perdón, en un punto extremo, y se va a mover a uno de los adyacentes. ¿En qué dirección? En la dirección que mejore la función objetiva. Sin perder la facilidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a lo sumo, ¿cuántos puntos tendrá que recorrer? N sobre N. Número combinatorio, N sobre N. En el peor de los casos. El teorema, que no lo vamos a demostrar, el de abajo, lo que dice es, la solución óptima siempre va a estar en un punto extremo. Y en eso se va a basar el simple. El simple lo que va a decir es, si la solución óptima va a estar en un punto extremo, voy a recorrer los puntos extremos hasta llegar al óptimo. Y en lugar de hacerlo de forma aleatoria, lo voy a ir recorriendo de tal forma que siempre mejore la función objetivo para alcanzar el óptimo. De forma más rápida. Bien, esto yo lo he dicho todo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Para empezar el método simple, lo que va a hacer es empezar siempre con la solución más sencilla. ¿Cuál es la solución más sencilla que hay? ¿Qué base es la base más sencilla que hay? La identidad. Por lo tanto, siempre va a intentar construir la identidad dentro de las restricciones. ¿De acuerdo? Si no la puede construir con las variables de holgura, va a meter unas variables que se llaman variables artificiales. Las variables artificiales tan solo nos van a servir desde un punto de vista matemático para obtener la matriz identidad de forma rápida. Pero son variables, como su nombre indica, artificiales, que hay que quitarlas de ahí. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Dónde se meterán variables artificiales? En las restricciones de mayor igual y de igualdad. Porque en las de menor igual, las variables de holgura ya dan la identidad. ¿De acuerdo? Entonces, donde haya una restricción de menor igual, al pasarlo a forma estándar, yo lo que hago es sumar una variable de holgura. ¿De acuerdo? Eso ya me va a dar parte de la matriz de identidad. Sin embargo, cuando tengo una restricción de mayor igual o de igualdad, lo que hago es restar una variable de holgura. Por lo tanto, no me va a dar una componente de la matriz de identidad. Tengo que meter una variable artificial para obtener la matriz de identidad. ¿Queda claro? En este sencillo ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer para pasar a la forma estándar? Para pasar un menor igual, ¿cómo lo pasamos a igualdad? Sumando una variable de holgura. ¿De acuerdo? La segunda, ¿cómo la pasamos a una restricción de igualdad? Restando una variable de holgura. ¿Sí, de acuerdo? Tengo ahí una matriz de identidad.
No. Tan solo tengo la primera componente, la 1, 0, la x3. ¿Me estáis siguiendo? Para obtener de una forma rápida la matriz de identidad que hago, sumarle una variable artificial. Dime. Penalizar. Esta es para hacerlo de forma automática y siempre empezar por la base más sencilla, la identidad. Yo no entiendo a qué te refieres con la identidad. Sí. Olvídate de la X5 por ahora. ¿Cuál sería la matriz? ¿Sí? Ahí está la matriz de identidad, el 1001. ¿No? ¿De acuerdo? El 10 está porque hay una variable de holgura, porque ha habido una restricción de menor o igual. ¿Qué es esta? Recuerda que esto es la X1, la X2, la X3 y la X4. Entonces, la variable artificial X5 la introduzco yo de forma automática y artificialmente para obtener la matriz de identidad. ¿Se entiende? ¿Cuándo eso es necesario? Cuando tengo una restricción de mayor igual o de igualdad. ¿Queda claro? Y entonces, ¿cuál es la primera base que va a coger? La identidad, la columna 3 y la 5. Es la más fácil. Tengo una matriz de identidad, una solución de forma automática de cualquiera de x3 igual a 8, x4 igual a, perdón, x5 igual a 4. El resto de variables es 0. ¿Lo veis? Cogiendo la base de identidad. El menos x4 es para hacerlo, para hacer la igualdad. Para transformarla en igualdad, efectivamente. Para pasarla a formato estándar. ¿Queda claro? Entonces, siempre que tengamos una restricción de mayor o igual, es lo que hay que hacer. Restarle una variable de holgura y sumarle una variable de artificial. Cuando hay una igualdad, ¿qué es lo que hay que hacer? Como ya está en forma estándar, lo único que hay que hacer es sumarle una variable de artificial. ¿De acuerdo? Y de esa forma obtengo la matriz identidad. En ese caso, ¿cómo nos quedaría para obtener una matriz identidad y esté en forma estándar? Primera restricción, ¿qué habría que hacer? Rápidamente. Añadir una variable de holgura, x1 más 2x2 menos x3 más x4 igual a 8. Variable de holgura, x8. x8 no. 4. Siguiente restricción. Restar y añadir una variable de holgura. Restar una variable de holgura y sumar una artificial. ¿Estoy siguiendo? 3x1 más menos x2 más 5x3. Le resto x5. x5 es variable de holgura. Y le sumo x6. x6 es variable artificial. Y la segunda, ¿qué hay que hacer? Perdón, la tercera.
Pero lo primero, el elemento de la derecha, ¿cómo es? Muy bien. Hay que multiplicar por -1 para que sea positivo. Con lo cual nos quedaría 2x1 menos x3. ¿Y ahora qué hago? Le sumo una variable artificial. ¿Alguna pregunta? ¿Es mayor o igual o igual? Si es menor o igual, no. No, porque si es menor o igual, si te das cuenta, al ser menor o igual, como es la primera, ya tengo en la X4 parte de la matriz de identidad, que es la 1, 0, 0. Entonces, siempre que haya un menor o igual, ya tienes una componente de la identidad, por eso no haces nada. ¿Dónde no tienes una componente de la identidad? Al ser un mayor o igual, ¿por qué? Porque al ser un mayor o igual lo que hace es restar, no es 0 menos 1, 0, eso no es, está en la matriz de identidad. ¿Qué queremos siempre de la matriz de identidad? La matriz de identidad porque es lo más sencillo que hay. Trabajar con la matriz de identidad es, digamos, irte a una solución básica inicial, que siempre la puedes construir de forma artificial. Y ahora veremos cómo quitamos las variables artificiales y se llega más rápidamente. Únicamente es por facilidad. En principio, quiero decir, podrías empezar eligiendo, si lo haces a mano, a lo mejor no tendrías que ir a la matriz de identidad, pero vas a ver que teniendo la matriz de identidad lo tienes todo controlado. Tienes que saber quién es la base, sabes quién es la inversa, lo tienes todo. Veremos bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, continuamos. Bien, las variables artificiales, repito, que las hemos tomado porque nos interesa matemáticamente, por la matriz de identidad. Pero esas variables hay que decirle al problema que salgan rápidamente de la modelización porque son variables que las hemos introducido de forma artificial, no existen en el problema. El resto sí, las verduras sí, porque tienen un significado, pero las artificiales no. ¿Cómo se hará? ¿A alguien se le ocurre qué es lo que hay que hacer para que estas variables salgan? ¿Cómo se le dice al problema? Elimina esas variables. ¿Qué ocurre aquí? Pensar que nuestra función objetivo siempre es maximizar una cierta z en función de las variables que no son artificiales. ¿Qué habría que hacer para decirle al problema? Las variables artificiales son malas, elimínalas. Por una matriz que sea con la misma variable negativa. Restarle las mismas variables negativas. Efectivamente, pero penalizándolo mucho, es decir, multiplicándolas por un valor m muy grande. x5, x6, x7. Estoy penalizando la variable 6 y 7. Entonces, como esto lo intenta maximizar, ¿estoy siguiendo? Al intentar maximizar, ¿qué es lo que va a hacer? Si hay algo que le está dando un valor muy negativo, lo que va a intentar es hacer la variable x6 y x7 0. Es decir, sacarlas, que no tengan ningún valor. ¿Se entiende? ¿Lo veis? Por eso lo que se hace es penalizar con un valor menos m, siendo menos m un valor muy grande. Podríamos poner infinito. Entonces, claramente, lo que más penaliza esta función objetivo, ¿qué es?
las variables artificiales. Entonces lo primero que voy a hacer es quitarlas. Lo añadimos en la función objetivo o El en objetivo. Lo añadimos a la función objetivo. Ahora lo iremos viendo. Paso por paso. Me voy adelantando un poco para que veáis que lo que se hace es con una lógica. ¿Sí? Continuamos. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la función objetivo? Pues tenemos la función objetivo inicial. ¿Me estoy siguiendo? La función objetivo de las variables de holgura, que las variables de holgura, mientras no nos digan lo contrario, esos coeficientes siempre son cero, es decir, aquí no va a aparecer nada. ¿Cuándo aparecería? Cuando, por ejemplo, digan que el producto que no se usa, la materia prima que no se usa, cuesta almacenarla. O cuesta el tenerla disponible y no haberla usado. O cuando nos digan que no hacer un pedido, por ejemplo, una demanda, lleva consigo unas penalizaciones. Ahí es cuando se pondría una penalización, pero si no es cero. Y aquí serían las penalizaciones de las variables artificiales, que hemos dicho que serían menos m, siendo menos m un valor muy grande. La m muy grande, es decir, muy negativo. ¿Queda claro? Bien, veamos ese caso, ese ejemplo. Decidme cómo quedaría. ¿Cómo quedaría? Decidme. Maximizar. Menos 2 x1. menos 4x2 ¿Sí? Por ahora muy bien. ¿De acuerdo hasta ahí? Nos falta poner ahora algo más. Pero por ahora, fenomenal. Restricciones. Primera restricción. Es x1. ¿Cuál? X1. ¿Qué es x1? Más x2. Menos x3. Más x3. Más x4. Más x4. Igual a 8. ¿X4 qué es? Una variable de holgura. Siguiente. ¿X5 qué es? ¿X6 qué es? ¿Habéis quedado hasta ahí? ¿La siguiente? ¿X7 qué es? ¿X8?
las X mayor o igual que 0. ¿Sí? ¿Perdona? Sí. No veo por qué el menos x7. Igual me he despistado, pero no. Esto es una restricción de mayor o igual. Para pasarlo a igualdad, ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es restar Variable de una holgura. función Ah, y artificial porque es mayor o igual. Vale, vale. de Sí, mayor o igual. sí, perdona. Gracias. Nada. ¿Queda claro? Entonces, la función objetivo quedaría esto en las variables de holgura, como no nos han dicho nada, no sabemos qué significa, ningún coste. Sin embargo, las variables artificiales, ¿cómo le decimos al problema que las elimina? Habría que poner ahora qué coste es. Menos m por la variable artificial x6 menos m por la variable artificial x8. ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Dónde está la izquierda de la derecha? Esto no me envío. Esto, Sí, si lo pongo aquí, ¿o dónde? pone más, beta menos. Sí. No, esto es. Beta prima es menos 2x1 menos 4x2 más 5x3 menos mx6 menos mx8. No entiendo a qué te refieres. Imagínate que el m es 1.000.000 menos 1.000.000x6 menos 1.000.000x8. Igual que hemos puesto aquí un 5, 1.000.000. Ahora entonces ya está haciendo muy pequeño. Muy pequeño. Zetas negativos. Estoy maximizando. ¿De acuerdo? Si estoy maximizando, piensa que si que fuera el ordenador, si está, o el algoritmo. Si tú estás maximizando esta función, las variables, ¿cómo vas a querer que sean? Como esto es muy negativo, las primeras que quieres que sean 0, ¿cuáles van a ser? Más algo negativo. Claro. Por lo tanto, las que sean muy negativos son las que quieres que sean 0. Como un ejemplo. M piensa en 1.000.000. ¿Sí? Imagínate que x1 vale 1 y las demás variables 0. ¿Por qué x menor que 1 cuánto vale? Menos 2. Sin embargo, si la x es la única variable que vale 1, ¿cuánto vale la función objetiva? ¿Cuál es peor? ¿Menos 2 o menos infinito? O sea, pero buscamos un número más negativo. No, maximizar. Estás en negativo buscando. O sea, si estás maximizando en negativo, lo que intentas es acercarte a 0. ¿Cuál es el mayor número de los negativos? Bueno, aquí todo es negativo porque, bueno, no es todo porque esto es positivo. Claro, que es. Siempre que estés maximizando, lo que tienes que penalizar es con algo negativo. Lo que tenga más negativo es lo que va a intentar que no sea, que no tome valor, que no influya. ¿Puede darse el caso donde ya vengan las ecuaciones, o sea, ya en las ecuaciones se produzca de forma natural una matriz de identidad y no haya que generar ningún? Sí, pero tardarías más tiempo en buscarla que en hacer lo que estamos haciendo. O sea que aunque Aunque esté automático, esto sí que es automático. Se hace la matriz de identidad porque el analizarlo vas a perder más tiempo y luego quitar la palabra. ¿Alguna pregunta más?
¿Queda claro? Está todo bien, ¿no? Vale. Continuamos. En este caso, ¿qué solución cogeríamos como solución básica factible inicial? Pues claramente la identidad. ¿Y la identidad quién nos la está dando? La variable de holgura x4, la x6 y la x8. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos es de utilizar la identidad. Si B es la identidad, xb, ¿cómo se obtendría? Como b a la menos 1 por b. ¿Me estáis siguiendo? Por lo que es lo mismo, la identidad por b. La identidad por b, que es b. En nuestro caso, b es 8, 16, 7. ¿Queda claro? Con lo cual nos sale que x1, perdón, que x4 vale 8, que x6 vale 16 y que x8 vale 7. ¿Preguntas? Entonces, vamos a ver cómo se mejora una solución básica factible, regla de la variable de entrada, de qué variable va a entrar, y luego veremos la regla de la variable de salida, para ver de qué punto extremo a qué punto extremo se mueve el método de los simples. Se va moviendo hasta llegar a una solución óptima. ¿Cuándo el problema será infactible? El problema será infactible en el momento que no se puedan sacar las variables artificiales. Si no se pueden sacar las variables artificiales de la base con valor mayor que 0, el problema es factible. Es el único caso. Y luego ya veremos si solución óptima, óptima alternativa o no acotada. Determinación de la variable que deja la base. Vamos a ver cómo se calcula la variable que deja la base. Bien, cogemos una base cualquiera, por ejemplo, la columna 2, la 3 y la 4, para hablar de forma genérica. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sabemos es que la columna 1 la podemos escribir en función de la base B. Una combinación lineal. Como hemos dicho, igual que la 1, la 2, la 3 y la 4. La 2 y la 3 y la 4 lo que pasa es que sale la identidad. Las 1, pues lo escribimos de forma lineal, una combinación de la 2, de la 3 y la 4 que constituye la base. ¿Está claro? Por otro lado, si esto es una base, podemos obtener una solución básica. La solución básica es x2 por a2 más x3 por a3 más x4 por a4 igual a b. ¿De acuerdo? Si ahora vamos a entrar en la 1 y vamos a sacar uno de estas tres bases, perdón, uno de estas tres componentes, es decir, vamos a entrar en la 1 en lugar de la 2, de la 3 o de la 4, de una de esas, para obtener una nueva base. Entonces, ¿qué ocurre? Que la x1 pasará a valer un valor positivo o 0, pero mayor que 0, valdrá t. Y el resto de variables cambiarán de valor, y estos valores posiblemente sean mayor o igual que 0, y concretamente uno de ellos es 0, que sale de la base. ¿Me estáis siguiendo? Entonces, como esto es igual a b y esto es igual a b, es porque estas dos cosas son iguales. Sustituimos el A1 aquí
Y tenemos una ecuación en función de a sub 2, a sub 3 y a sub 4. Igual a otra en función de a sub 2, a sub 3 y a sub 4. Los coeficientes de a sub 2, a sub 3 y a sub 4 los igualamos. Lo tenemos aquí, x2 igual a esto, x3 igual a esto y x4 es igual a esto. ¿Ustedes siguen? Y despejo los nuevos valores de las primas. Despejando los nuevos valores de las primas, obtengo esto que aparece aquí. ¿De acuerdo? Despejando aquí, nos quedaría, esto pasa para allá restando, pasa aquí restando, como tienen que ser soluciones factibles, tienen que ser mayor o igual que z. Despejamos la teta, en este caso la teta siempre tiene que ser menor o igual, lo pasamos a este lado, a xy partido por y sub y1. Es decir, la teta siempre tiene que ser menor o igual que todos esos valores. Es decir, que al final la teta ¿a quién va a ser igual? Al mínimo de estos valores. ¿De acuerdo? Con lo cual la teta al final es igual al mínimo de esas variables. Entonces, ¿cómo se calcula la variable que va a entrar? Pues se calcula como el mínimo de estos cocientes y el que dé el mínimo, con el i mayor que 0, es la variable que entra. Con lo cual ya determinamos cuál va a ser la variable que va a entrar, que va a salir, perdón, de la base. ¿Queda claro? Repito. El θ es el valor de la nueva variable que va a entrar. Para calcular cuál es ese valor, hay que calcular el mínimo de estos cocientes. El que me dé el mínimo, esa es la variable que va a dejar la base para que entre la 1. ¿Queda claro? Entonces, ¿cómo se calcula la variable de entrada, de salida? La variable de salida se calcula haciendo los cocientes de los valores básicos entre la columna de los i sub j, siempre que esos i sub j sean mayor que 0. ¿De acuerdo? Os estoy perdiendo, creo. ¿Sí? ¿Sí? Repito, tampoco es cuestión de que lo aprendáis de memoria. Repito la demostración de forma a alto nivel. Cojo una base cualquiera, columnas 2, 3 y 4. ¿Qué es lo que va a hacer el simples? Cambiar de base. Para cambiar de base, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Sacar por la 2, por la 3, por la 4. Y entrar, por ejemplo, la 1. ¿Ustedes se acuerdan hasta ahí? Si entra la 1 en la base, el valor de la variable x1 pasa de valer 0 a valer algo mayor o igual que 0. Lo que va a valer la x1 es z. ¿De acuerdo? El resto de variables, la x2, la x3 y la x4, sabíamos lo que valían anteriormente. Ahora van a cambiar de valor, lógicamente. Y más la que salga, si sale la 3, por ejemplo, la x3 pasará de valer lo que valiera aquí, x3, a valer 0. Porque ha salido de la base. ¿Estáis siguiendo? Como esta es la solución de antes, esta es la solución de ahora, y es igual a b, como el b está aquí, igualo estas dos ecuaciones. Igualo esto a esto. Pero además sé que el a sub 1 lo puedo escribir en función de la base nueva que tenga. De cualquier base. Pues la sustituyo aquí. Y me queda esto en función de a sub 2, a sub 3 y a sub 4. A sub 2, a sub 3 y a sub 4. Como esto es una base, es porque los coeficientes, esto es igual a esto. Esto es igual a esto. Y esto es igual a esto. Con lo de θ y 2,1 no me queda claro de dónde viene lo de θ y 2,1. ¿Cuál? Y cuando igualas x2,
abajo del todo, ¿Sí? y en ese paréntesis. Porque igualo esto a esto. Si esto es igual a B, es porque estas dos cosas son iguales. Y lo que hago es esto más esto más esto, esto más esto más esto es esto. Es igual a esto. Solo que aquí, en lugar de poner θ1, ya pongo el A1 por lo que vale. En la base que tenía. Y entonces saco factor común. ¿Queda claro? Despejando la prima, que tengo aquí, esa prima, que es la nueva solución, tiene que ser mayor o igual que 0. No tenemos que perder la factibilidad. Tiene que seguir siendo mayor o igual que 0. Y para que sea mayor o igual que 0, si despejo la θ, lo paso aquí dividiendo, siempre que esto sea mayor que 0, se mantiene la desigualdad. Entonces θ tiene que ser menor o igual que estos cocientes, siempre que este elemento sea mayor que 0. Si θ tiene que ser menor o igual para todo, es que tiene que ser exactamente el mínimo. Porque el θ se va a hacer el mínimo y el otro se hace 0. Entonces, uno de esos θ tiene que ser exactamente igual al mínimo. El θ tiene que ser exactamente igual al mínimo. Y es el que me va a indicar la variable que va a salir de la base. Entonces, la regla de la variable de salida lo que me indica es qué variable sale y de esa forma siempre se mantiene la factibilidad. Es decir, con el método del simple nunca os va a poder salir un elemento negativo. Si nos sale negativo es que os habéis equivocado en hacer una operación. ¿Por qué? Porque la regla de salida garantiza que siempre van a ser mayor o igual que 0. ¿Queda claro? ¿Sí? Regla de entrada. Para ver cuál entra, lo que nos vamos a fijar es en el valor de la función objetivo. Lo que vamos a intentar es que siempre la función objetivo sea mejor o igual. Entonces, calculamos el valor de la función objetivo. Recordar que solo van a tomar valores mayor o igual que 0 en los coeficientes básicos, por lo tanto, tan solo serán las variables básicas las que aparecen ahí. Calculamos la nueva solución optimal, entrando una variable y sacando otra de la base. Al calcular la nueva solución, con las nuevas soluciones, son las que hemos calculado antes, ¿me estáis siguiendo? Lo que la podemos descomponer, la z' en la resta de estas dos cosas. O lo que es lo mismo, si ahí sacamos factor común a la θ, y aquí están los indicadores o costes reducidos. La importancia de zj que hemos calculado antes y el menos cj. ¿De acuerdo? Es decir, la nueva función objetivo es igual a la antigua menos el valor de la variable que va a entrar por el coste reducido. ¿De acuerdo? ¿Veis esa igualdad? Si el coste reducido fuera 0, ¿qué significa? Si esto es 0, ¿qué significa? Para entrar en la nueva variable, la función objetivo no cambia. ¿Lo veis? Si esto fuera positivo, ¿qué significa? Si el zj menos cj fuera positivo, tener en cuenta que el z siempre es mayor o igual que 0. Si esto fuera mayor o igual que 0, si a z le resto un valor que es mayor que 0, ¿qué significa que z es mayor que? ¿Lo reducirías? O sea, sería menor, ¿no? Que z es menor que z'. Es decir, que esa solución es Mínimo. Astelia, ¿no? Repito, si esto fuera negativo,
¿Cómo es z' con respecto a z? Z' es menor. Si esto fuera negativo. Si esto fuera negativo, ¿cómo sería z' con respecto a z? Mayor. A ver, si es un negativo. Si esto es negativo, negativo por negativo positivo, z' es mayor que z. Porque z' lo tengo como z más algo positivo. ¿De acuerdo? Es decir, si esto es negativo, ¿qué significa? Que puedo mejorar la solución. Sin embargo, si es positivo, ¿qué significa? Que la empeoro, que no la puedo mejorar. Entonces, esto es lo que me va a decir si he llegado a la solución óptima o no. Si todos son mayores o igual que cero, es que he llegado a la solución óptima porque no se puede mejorar. Si hay alguno que es negativo, es que se puede mejorar. ¿Queda claro? Y esto va a ser el método de los simples, basándose en regla de entrada y regla de salida. Aquí lo que dice es, si todos los indicadores son mayor o igual que cero, la solución que hemos encontrado es óptima. Si hay algún negativo, es que se puede mejorar. ¿De acuerdo? ¿Cómo se mejora? Entrando esa solución, la que tenga negativo, y calculando el mínimo de los pacientes. Y la variable que salga es, así se mejoraría siempre que haya un coeficiente mayor que cero. Si todos son menores o igual que cero, el problema es no acotado. ¿Queda claro? ¿Hacemos un ejemplo? A ver si me... La demostración es que la veáis, ¿sí? Es sencilla de entender, pero difícil de explicar. Bien, ese problema, ¿qué es lo primero que hay que hacer? No, hacer la forma estándar. Pasar la forma estándar. Muy bien. ¿Nos quedaría? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Cuál sería la primera base que cogeríamos? Como no es necesario introducir ninguna variable de artificial, porque todas las restricciones son de menor a igual, tengo la matriz de identidad, por lo tanto, la primera que cojo es la matriz de identidad. La base 1 que voy a coger es la identidad. Está formado por la variable 3 y 4. Si algo o alguien no lo ve, si algo no lo entendéis, me paráis y lo explicaré. ¿Por qué cogemos esa base? Porque ¿cuánto vale xb? ¿XB cuánto vale? En nuestro caso, son las variables la 3 y la 4. ¿Cómo se obtiene? Siempre de la misma forma. B a la menos 1 por B. Pero B a la menos 1, en nuestro caso, ¿qué es? La identidad. La inversa de la identidad por B es B. ¿Estás entendiendo? ¿Cuánto vale la función objetivo en esta solución? ¿Cuánto vale? Le pongo CB1
porque es la primera base que estamos considerando. ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto Creo que vale? es un 12 minutos. ¿Perdón? Creo que es un 12 minutos. Un 9, vale. Este no se mueve. Vale. Gracias. ¿Zeta B cuánto valdría? ¿Cuánto vale la función objetivo ahí? ¿Cuánto vale? Sustituir. Sería 2, 3. Sustituir aquí. ¿Cuánto vale? Pues he perdido datos. ¿Cuánto vale? 0. No hay 4, no hay 3 ni 4. 0 es los coeficientes de la 3 y la 4. Esto es como si hubiera 0x3 más 0x4. ¿Ves todo? ¿Cuánto vale x1? A sub 1. A su 1. Porque x1 ¿cuánto vale? Poner la fórmula. B a la menos 1 por a sub 1. ¿Estáis siguiendo? B a la menos 1 por ser la identidad. Es la identidad por a sub 1. Y a sub 1 en este caso ¿cuánto vale? 1, 3. Es no hacer nada, porque multiplicar por la identidad es no hacer nada. Lo estoy poniendo con mucha, para que quede claro el por qué sale. ¿Lo veis? Tiene la base inicial, 0, 1, 1, 0, 0, 1. ¿Cuánto vale la I2? 1, 1. ¿Lo veis todo? ¿Cuánto vale I3? Vale. ¿Lo veis? ¿Cuánto vale Z1 menos C1? Bueno, si queréis vamos a calcular primero Z1. ¿Cuánto valdría Z1? Recordar el Z1 siempre es el CB respuesta por el I1. Si es el 2, por lo mismo para el 2, el 3, el 4. ¿Estáis siguiendo? ¿Cuánto vale? Sería 2, 3. El CB de 1, 3, ¿cuánto vale? Los coeficientes de las variables básicas, ¿cuánto vale? ¿Cuáles son las variables básicas? Las 3 y 4. ¿Cuánto valen sus coeficientes en la función objetivo? No vamos a pensar. Quiero. Para esa base. La C. Para esta base, estoy en esta base, en la identidad. ¿Lo veis? ¿Cuánto vale I1? ¿Cuánto vale Z2? Cero. Z3 y Z4 no lo calculamos porque esas son las que están en la base, con lo cual esas no van a poder entrar.
¿Queda? ¿Cuáles son las variables básicas? La 3 y la 4. ¿Cuáles son los coeficientes de la 3 y de la 4? ¿Queda claro? ¿Cuánto vale Z1 menos C1? Z1 vale 0. ¿Cuánto vale C1? 2. ¿Cuánto vale Z2 menos C2? Z2 vale 0 menos C2, ¿qué vale? 3. ¿Esta solución es óptima? No. ¿Por qué? Porque hay dos indicadores negativos. Aunque hubiera uno negativo, ya nos indicaría que no hay solución óptima, que se puede mejorar. ¿Os acordáis lo último que hemos visto? Los indicadores, si eran negativos, es que se podía mejorar la Z. Por lo tanto, la vamos a mejorar. No es solución óptima. ¿Queda claro? ¿Cuál es la variable que hay que sacar? La 2. Perdón, la variable que hay que entrar, la 2. ¿Me estáis siguiendo? Porque es la que da más negativo. Entonces, cuanto más negativo sea, es que si me muevo a esa base, mayor va a ser la función objetiva. Entonces, cuanto más negativo, siempre cogemos la más negativa. Por lo tanto, ¿qué base va a entrar? Perdón, ¿qué variable va a entrar? La 2. ¿Cuál es la que sale? ¿Cuál es la que sale? Esta es la regla de entrada, la última que hemos visto. ¿Cuál es la variable que sale? O puede salir o la 3 o la 4. ¿Me estáis siguiendo? No salía la que era bueno, de las que calcular la menos óptima. Y de las últimas, como calcular lo de Z1 menos C1, no es la menos óptima, la O sea, con esto lo que calculo es la variable que entra. ¿De acuerdo? Entra la 2. ¿Cuál puede salir? O la 3 o la 4. Es la base que estoy considerando. ¿Cómo se calcula para saber si es la 3 o la 4? ¿De acuerdo? Lo que tengo que hacer es el mínimo ¿estáis siguiendo? Como va a ser la columna 2 la que entra, me fijo en la I2. Y calculo el mínimo, ¿sí? Del 9 entre 1 lo pondré así para que lo veáis. El 9 entre 1 es 9 y 12 entre 1 es 12. El mínimo es 9. Es decir, la variable que sale es la primera. Sale la 3 y en lugar de la 3 entra la X2. ¿Queda claro?
¿Me sale la x2? ¿No lo ha dicho esto? Sale la x3. Porque el mínimo entre 9 y 1 y 12 y 1, el mínimo de estos cocientes es 9. El primero. ¿Y el primero quién es? El x3. Si hubiera salido este valor, sería el de la x4. Son las dos únicas que pueden salir. Por lo tanto, ¿cuál sería la siguiente base a considerar? ¿Cuál sería la b sub 2 que hay que considerar ahora? x2, x4. ¿Lo ven o no? Sale la 3, entra la 2 en lugar de la 3. Y x2 es 1, 1, 0, 1. Se repite todo el proceso. He sacado una variable, la x3, he entrado la x2. ¿Alguna pregunta? Repetimos lo que hemos hecho. Lo primero es pasar la forma estándar. Consideramos inicialmente la matriz de identidad. Al considerar la matriz de identidad, todo sigue igual, no cambia nada. ¿Sí? Y calculamos los indicadores. Al haber dos indicadores, recordad, θ y se calculan los que no son básicos. Con que hubiera uno, ya la solución no sería óptima. Si hay más de uno, se coge el más negativo. Si los dos hubieran valido menos 3, se puede coger cualquiera de las dos variables. Entonces se coge el más negativo y esa es la variable que entra. La variable que entra es la 2. Ya sabemos que va a entrar la 2. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la que va a salir? Ahora lo que hay que hacer es los cocientes de los xb, los teníamos antes, entre la y2. La y2 la tenemos aquí. Construimos la nueva matriz. La nueva matriz es la 1, 1, 0, 1. ¿Me estáis siguiendo? Y aquí es donde nos habíamos quedado. Calculamos la xb y nos sale 9, 3. Si aquí no hubiera salido un número negativo, ¿qué pasa? Sigue pudiendo mejorar. Si aquí hubiera salido un número negativo, es que nos hemos equivocado. Nunca puede salir negativo. ¿Por qué? Porque siempre vamos de solución factible en solución factible. Porque hemos garantizado que las xb siempre van a ser mayor o igual que c. Es decir, si aquí os sale alguna vez negativo, que es fácil por una equivocación, es porque os habéis equivocado. Cuidado. Que luego tenemos otro método y todo el mundo dice, pues ahora aplico simple dual. No. Si os sale un negativo es porque os habéis equivocado seguro. Y si está implementado es porque está mal implementado. Siempre van a ser ahí positivos. ¿Sí? Calculo las nuevas columnas. Para calcular las nuevas columnas es multiplicar la inversa de b por a sub 1, la inversa de b por a sub 3 si quiero calcular a sub 3. Calculo los indicadores. Los indicadores, en este caso, nos sale 1 y 3. Como estos dos valores son mayores o igual que 0, ¿qué es lo que ocurre? Que ya no se puede mejorar. Que ya no se puede mejorar. Es decir, que hemos llegado a la solución óptima. ¿Cuál es la solución óptima? ¿Cuál es la solución óptima? xb es x2 valiendo 9
Recordar, hemos entrado a x2 y x4 valiendo 3. Y el resto de variables 0. Esta es la solución óptima. La función objetivo 27. ¿Queda claro? Bien, pues lo dejamos aquí. Y ya veremos lo que la próxima vez. ¿Alguna pregunta? Pues nada, lo dejamos aquí.